Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta segunda sesión del diplomado en mecanismos de participación ciudadana. Vamos a continuar con concepciones de la democracia. Nos quedamos ayer con varios temas. Agradezco la puntualidad que tienen, que nos permite comenzar pues prácticamente a las 8 de la mañana. Bueno, ayer hablábamos de la ciudadanía, de las tareas, digamos, que puede tener la ciudadanía en la democracia. Hay esta idea, ¿no?, de la participación. Solo quisiera apuntar una serie de cosas con relación a esto, que tienen que ver además con la idea liberal que criticamos en el mejor sentido de la idea crítica, ¿no? No es únicamente destruir en términos de decir que no sirve, sino hacer un análisis más o menos profundo de sus implicaciones, tanto teóricas como prácticas. Vamos a seguir con eso para hablar de otros tipos, digamos, de democracia, sin que necesariamente signifique abandonar toda la estructura jurídica, la parte procedimental, ¿no? Entonces vamos a empezar a diferenciar, vamos a ver qué partes son procedimentales, ¿no? Qué partes son, como decíamos ayer, sustantivas en términos de valores, porque hablamos de pluralismo político, etcétera, ¿no? Pero una parte de la ideología, y lo digo así, ideología, que podemos definir como una serie de constructos discursivos, como una serie de símbolos en el sentido igualmente discursivo, que se reproducen en la esfera pública y que de alguna manera impactan en el sentido común, es decir, en las ideas compartidas por los grupos en torno a, en este caso, cuestiones públicas. Y una de las grandes, no sé si decir méritos, porque yo no lo veo como un mérito, pero uno de los grandes apuestas y éxitos políticos del liberalismo como una ideología, una forma en donde, como decíamos ayer, entre otras cosas, pugna por los derechos individuales de las personas. Ahorita vamos a ver las complicaciones que eso tiene en términos de la libertad económica y cómo eso ha subvertido bastante los órdenes políticos, que han ocasionado también, o que han sido la causa, en una muy buena medida, de que haya otras, digamos, disputas en cuanto a las definiciones de democracia, en cuanto a la importancia que pueden tener o que deben tener, vamos a discutir eso, las masas en los procesos de construcción, no solo de la cosa pública, no solo del debate público, sino y sobre todo, de los temas que al Estado le deben de preocupar, ¿no? ¿Qué tanto el Estado debe intervenir para ciertos temas? Y es una pugna que está desde hace tiempo presente, ¿no? Y que se sigue haciendo presente a pesar de la gran apuesta que había hecho el liberalismo en el sentido más restringido, ¿no? El liberalismo que tenía como esta parte, vimos la base teórica de Stuart Mill, de John Locke, con relación a, insisto, las y los individuos como fundamento, ¿no? Como fundamento del quehacer público, y por lo tanto, lo que más importaba, lo que más importa, en cierto sentido, son los derechos individuales menos que los derechos colectivos. Entonces ahí vamos a ver disputas justamente con la democracia social y con otros momentos históricos, ¿no? Disputas políticas. Pero a lo que iba con esto de la ciudadanía y la idea de la participación, es que uno de los grandes éxitos, todo proyecto político, todo proyecto tiene, digo proyecto político, proyecto social, económico, ¿no? Van como de la mano, tiene una serie de mecanismos discursivos de legitimación, y esto lo digo en los mejores términos, ¿no? Y ahorita voy a referirme a esta parte antes de interrumpirlo nuevamente y dar otra vuelta y seguir como enredando la cosa, ¿no? Entonces decía, todo régimen, toda idea política, todo proyecto político, sea democrático, sea no democrático, tienen una serie de ideas en torno a las cuales se construye un sentido común compartido, ¿no? Es decir, se construyen una serie de premisas que permiten que ese proyecto sea visto como legítimo, ¿no? Sea visto como legítimo el socialismo, digamos, en los años 60, 70, en los países que componían la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
había, ¿no? Una serie de ideas, una serie de discursos circulaban en la esfera pública, circulaban en los medios de comunicación, restringidos como estaban, desde luego, acotados como estaban, en donde pues permeaba esta idea de que el camino era el socialismo, que el enemigo, por decirlo de alguna forma, era el capitalismo. También pasaba de este lado del mundo, digamos, ¿no? O sea, de este lado del bloque, suponiendo que México fuera parte de ese bloque, podríamos decir que era y no, en tanto que pues tampoco era un sistema, digamos, como liberal en términos políticos, en términos de electorales, digamos, ¿no? Años 80 por ahí. Pero vimos las películas de Rocky y todos, ¿no? Los rusos eran como lo peor que podía pasar en el mundo, ¿no? Bueno, todos esos constructos ideológicos van legitimando un régimen. Y uno de los mecanismos de legitimación del liberalismo, de la idea de la libertad, de la idea del individuo, de las personas, es que el problema principal y el cambio, motor de cambio principal, está en las y los individuos. Lo cual, desde mi punto de vista, la verdad es un error, ¿no? Pensar que si yo cambio, cambia el mundo, no, pues no es cierto. O sea, yo puedo sacar mi basura, yo puedo pagar mis impuestos, dar los buenos días, suponiendo que eso sea algo deseable. Yo no sé si dar los buenos días sea algo deseable o no, pero eso no va a hacer que deje de haber corrupción, eso no va a dejar que haya menos pobreza, eso no va a reducir los índices de contaminación, aunque yo use bicicleta, ¿no? Y entonces, de pronto, aparece, y les digo, es parte del programa ideológico, es parte del programa político del liberalismo, como la idea esta de que, claro, ¿cómo me voy a involucrar yo en la esfera pública? Pues votando, haciendo lo que a mí me corresponde. Bueno, pues eso no cambia nada, absolutamente, ¿no? Es decir, está bien que se piense que haya que tener mecanismos de participación, el diplomado es de eso, pero es insuficiente pensar que esa participación individual, que mi acto individual va a ser motor de cambio si no cambia algo de manera más estructural, ¿no? Entonces, bueno, esa parte a mí me interesa abordarla porque de pronto pareciera ser, ¿no? Que o por un lado puede haber conformidad de parte de, bueno, yo hice lo mío, yo saqué mi basura, yo pagué mis impuestos, yo manejo bien, yo no robo, y pues ya que cada quien haga lo mismo y entonces vamos a cambiar. No, pues es que hay una serie de estructuras, es decir, hay cosas que rebasan las posibilidades de las y los individuos. No quiere decir que necesariamente condicionen, aunque en muchas ocasiones sí, ¿no? Sus decisiones de vida. De tal suerte que entonces tiene que haber otra serie de cambios para que efectivamente podamos tener democracias sólidas. Ayer nos referíamos a relaciones sociales. El hecho de que yo sea muy, no me gusta decir tolerante por las razones que ya expuse ayer, el hecho de que yo o que cualquiera de ustedes pueda ser muy respetuoso, pueda entender, pueda compartir los motivos de otra persona que se significa de manera distinta, no quiere decir que eso vaya a reducir ni la misoginia, ni la transfobia, ni la homofobia, ni nada de eso, porque no basta con eso, ¿no? Y no podemos quedarnos con la idea de, bueno, pues yo ya hice mi parte, y entonces ya lo demás, pues no me toca a mí, ¿no? Porque justamente los gobiernos, el Estado, son una articulación de un montón de cosas, ¿no? Son una articulación de ideas, de discursos, de decisiones en las que no basta con que yo diga yo hice bien las cosas para que entonces estemos conformes. Ni tampoco, ¿no? De la misma forma, como que aventar la responsabilidad a los individuos. Claro, es que como somos mexicanos, una idea muy, muy presente, pero muy errada. Como somos mexicanos, pues eso ya estamos fritos, ¿no? Tampoco somos tan excepcionales ni en corrupción, ni en temas de este tipo, pero de pronto pareciera ser, ¿no? Como que, claro, es que estamos mal por gente como tú, ¿no? Y es como muy fácil de pronto señalarlo así, pero insisto, es parte del programa ideológico, no es parte de la idea de la meritocracia, que la habrán escuchado, es parte de la estructura del significado que ha permitido que el liberalismo y con ello la democracia liberal, insisto, en términos restringidos, ahorita vamos descomponiendo los conceptos para que entonces, entonces no sirve la democracia liberal, sirve para algunas cosas, o diría el clásico, sirve para lo que sirve, ¿no? Y no sirve para lo que no sirve, desde luego. Entonces, nada más esa parte, apuntar de que de pronto no podemos ser, esa es una opinión personal, pero desde luego con estos otros elementos críticos, no puede bastarnos pensar que el cambio proviene de las y los individuos, ¿no? Y no podemos pensar que, claro, si cambio yo, cambio el mundo. No podemos pensar, pues,
que la culpa reside en una persona, en lo individual, cuando, insisto, hay condiciones estructurales, y a esas voy, que hacen que eso sea muy difícil. Y se cruza con la idea del liberalismo, ¿no? Por si hiciera falta, vuelvo a decir, es un diseño institucional, pero que también, insisto, va acompañado de estructuras de significación, de discursos de distinto tipo. Enseguida le doy la palabra al compañero Francisco Coronado. Va acompañado de una serie de discursos, de mecanismos de legitimación, ¿no? De legitimación política, que ponen en el centro una serie de premisas y una serie de ideas. La premisa fundante del liberalismo, primero que nada, son las libertades individuales. No tengo nada en contra de las libertades individuales, desde luego, ¿no? Y nadie tendría nada en contra de las libertades individuales. Son esas las que han permitido, en buena medida, que individuos con preferencias distintas, con orientaciones diferentes, con culturas diferentes, aunque ahí hay problemas, ¿no? Puedan participar, puedan significarse, puedan manifestarse, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Pero el liberalismo también va acompañado de esta otra idea de liberalismo económico, ¿no? O sea, la libertad de empresa, que pues ha provocado también situaciones de desigualdad, ¿no? En donde, y eso no es algo que yo esté diciendo, no es nuevo, hay bibliografía al respecto, les recomiendo a Tomás Piketty, El capitalismo del siglo XXI, para comenzar, ¿no? Pero todos los textos que se han publicado en diferentes lugares con relación a la desigualdad que se ha generado justamente por pensar que la libertad económica puede y debe estar por encima inclusive de la libertad política, ¿no? Y entonces ese es uno de los grandes problemas que ha generado justamente esta idea. Ustedes sabrán, ¿no? Una de las grandes críticas que se hacían desde los Estados Unidos, digamos, a el bloque comunista era, ahí no puede haber McDonald's, ¿no? Una cosa así como trivial de pronto. Ahí no puedo comprar el coche que yo quiera, ¿no? Pues no, pues aquí tampoco. O sea, yo quisiera comprar un Ferrari, pero definitivamente no me alcanza, ¿no? No estoy haciendo una defensa necesariamente del bloque comunista. Siempre sencillamente digo cómo esta idea de la libertad económica permeaba de diferentes maneras, con ejemplos muy baladíes, pero que también decía, bueno, es que no todo el mundo, más bien no tengo la oportunidad de ser empresario, de ser emprendedor, ¿no? Todo esto, insisto, a partir de la idea del individualismo como fundamento de ser, y entonces, pues, cuando se subvierte las libertades políticas por las libertades económicas, empiezan a generarse este tipo de tensiones, este tipo de problemas, se acrecientan las desigualdades, y pues esa no necesito yo trabajar más duro para atenuarlas, ¿no? Hay condiciones, insisto, estructurales que son previas a. Eso lo voy a dejar aquí ahorita para cederle la palabra al compañero, porque es una de las tensiones que hubo en los años 70 y que regresan con la democracia social, ¿no? Que tiene otra serie de componentes, que tiene otra serie de mecanismos, igualmente de legitimación, otra serie de ideas a partir de las cuales se articula, y entonces vamos a ir viendo, ¿no? Como esa pugna para después llegar a otros tipos de democracia deliberativa, etcétera. Pero bueno, quería decir esto con relación al liberalismo, ¿no? Que tiene como varias vertientes, pero que en el centro están el individuo, las personas, estamos las personas, pero, ¿no? Esas libertades políticas han sido subvertidas, si es que pesaban en algún momento antes, por las libertades económicas. ¿Por qué? Nada más termino con esto. ¿Por qué? Porque se pensó en algún momento, ¿no? Digamos, esto era parte de un diseño, como ya decía, un diseño de un modelo social en donde también había un modelo económico de por medio, ¿no? Estaba contendiendo con otro modelo económico. Y entonces, bueno, las masas, otra vez, esta idea, las personas podrían en algún momento, en ejercicio de sus libertades políticas, ¿no? Votar, elegir por un orden distinto a este modelo, y entonces poner a la política por encima de la economía, ¿no? Y la economía era, y en muy buena medida sigue siendo, no lo digo en términos positivos necesariamente, sigue siendo como el centro de todo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tal que las masas votan por un gobierno socialista que nos quite los derechos de propiedad, ¿no? Toda esta parte. Y entonces se subvierte ese orden y dice, no, las libertades económicas están por encima, la propia legislación permite, ¿no? Una serie de prácticas, una serie de acciones, una serie de cuestiones que, insisto, está por encima de la política. Para mayor
profundidad con esto, les recomiendo el libro, se descarga en internet, Senderos que se bifurcan, reflexiones sobre de neoliberalismo y democracia. Está publicado por el Instituto Nacional Electoral. También autor Fernando Escalante Gonzalo, de quien ayer les había, bueno, infructuosamente les traté de compartir el artículo sobre liberalismo, que de todas maneras recomiendo mucho su lectura. Espero en algún momento poderlo encontrar, digamos, de acceso libre. Pero bueno, en fin, entonces esa parte, ¿no? Parte de un modelo económico-social que tenía también como fundamento, pues, una idea de cómo tomar decisiones políticas que no subvirtieran un orden económico, ¿no? Y entonces, esa parte es la que nos llevó después, que nos ha llevado a crisis de distinto tipo y que ha tenido diferentes respuestas, muchas de ellas, desde luego, desafortunadas, ¿no? Casos en Latinoamérica desafortunados, en donde efectivamente lo que hemos visto y lo que vemos son tránsitos autoritarios, ¿no? Entonces, bueno, pero es parte de las pugnas permanentes con la democracia, con lo social, de cómo conjuntarlo, qué papel debe de jugar el Estado ahí, qué papel debe tener el derecho, porque para el liberalismo es muy claro, ¿no? Se debe de proteger, por un lado, las libertades, pero sobre todo las libertades económicas, se debe de proteger sobre todo la libertad privada, se debe de proteger el libre mercado, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque hay muchas mayorías que pues no se ven beneficiadas por eso, ¿no? Y esa es la gran crítica. Ahora, al liberalismo, por eso, en muy buena medida, se ha desmoronado en distintos lugares. El propio Estados Unidos ha sufrido por esa cuestión, ¿no? Y han emergido distinto tipo de liderazgos, ¿no? No todos democráticos, que por un lado cuestionan, poníamos ahí el ejemplo de los Estados Unidos, cuestionan un modelo que piensan injusto, que piensan que está solo reservado, solo beneficioso para las élites, y entonces tratan de subvertir de alguna manera ese orden político, no necesariamente el orden económico. No es el caso de que Trump quisiera transitar al socialismo para nada, pero sí acotar las libertades políticas en favor de, otra vez, otro tipo de libertades económicas con un discurso antidemocrático, ¿no? Entonces va generando toda esta serie de problemas. Bueno, ahora sí le cedo la palabra a nuestro compañero que quería participar. Adelante, por favor. Sí, profe, pues era complementando lo que estaba, nos estaba compartiendo en su momento. Efectivamente, como bien mencionaba, existen condiciones estructurales que no hacen que el piso sea parejo a la hora de que iniciemos, ¿no? Por ejemplo, el Centro Espinosa Iglesias ha hecho bastante estudios sobre el tema de movilidad social. Sí. Y el tema de las probabilidades que tienes de pasar del estatus económico en el que naces al otro, ¿no? Y el tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad, como bien mencionaba, además de Piketty, está Branko Milanovic, ¿no? Que Sí. es buenísimo el tema de desigualdad. Y aquí, en México, quien lo ha ilustrado bastante bien, me parece que es Ricardo Rafael, ¿no? En el Mi Reinato. Ah, sí, claro. Nos platica de manera bastante amena cómo se da el tema de la desigualdad y por qué es importante. Y las implicaciones que tiene, además de las implicaciones como las que estaba platicando en ese momento, también son las implicaciones en materia de política pública, ¿no? Por ejemplo, el Estado de pronto dice, bueno, pues es que a mí ya no me corresponde porque son individuos que solitos van a salir adelante y bueno, no lo único, como dice el liberalismo a veces, no, lo único que nos corresponde es darles educación y tener seguridad, ¿no? Sin embargo, eso no es así, ¿no? Estas condiciones se tienen que ser intervenidas, pero también se tiene que identificar cuál es la mejor manera de intervención para poder hacerlas, ¿no? Entonces, básicamente era eso lo que quería complementar, el que sí existen, como bien dicen estos discursos, y el daño que posiblemente ha hecho el tema meritocrático, ¿no? El pensar que todos podemos ser, con echarle ganas se puede, ¿no? O sea, y pues no, básicamente no es así. De hecho, me parece que Federico Navarrete aborda también el tema, sí, más en el tema histórico, ¿no? Diciendo, bueno, sí, es que la idea de mestizaje también nos ha hecho bastante daño, ¿no? Cuando va a legitimar las estructuras de poder que nos han gobernado y que dicen, bueno, pues no se pueden mover porque es así, ¿no? Pero bueno, era básicamente eso. Muchísimas gracias. Excelente complemento. También hay varios, pues, pero hay un sociólogo, demógrafo del Colegio de México que se llama Patricio Solís,
que ha también trabajado el tema de la desigualdad de manera muy afortunada, no solo en artículos académicos, sino también de divulgación, digamos, a más de un alcance más amplio, ¿no? Pero sí, efectivamente. Entonces, a ver, para abordar esta parte, ¿no? Estábamos viendo los componentes de la democracia, hicimos la crítica al modelo liberal porque es el modelo que sigue siendo, digamos, dominante en buena medida, ¿no? Y entonces es el que me parece que hay que entender de manera más clara, pero ahora vamos a ver como elementos más técnicos, ¿no? O sea, ya hicimos toda la crítica al modelo social, de algunas bases teóricas, de dónde viene, cuáles son como las críticas que se pueden hacer al funcionamiento empírico, estas bases discursivas, pero bueno, el modelo liberal tampoco es como que del todo, bueno, pues entonces abandonémoslo, ¿no? Porque tiene una serie de premisas que también son interesantes y que son, desde luego, muy rescatables, ¿no? Desde luego, la idea de libertad, las libertades políticas, ¿no? Yo estoy un poco ahí, la tensión es, bueno, yo sería, pero esa es una idea que desde luego está mediada por muchas otras razones, de la idea que las libertades políticas tendrían que estar por encima de las económicas, pero ese es otro tema. El chiste, pues, es que tiene un diseño, ¿no? Tiene un diseño que también es institucional, que es es el que vamos a abordar ahorita, ¿no? O sea, ya haciendo toda esta crítica, hablando de todas las fallas, vamos a hablar de la arquitectura jurídica del modelo liberal, que no va a sonar como muy extravagante porque lo conocemos, ¿no? La base es, por un lado, y eso lo digo en los mejores términos, ¿no? Es decir, la parte como más positiva de todo esto son la garantía de elecciones libres, ¿no? La garantía, en principio, esto lo pongo como con un asterisco, ¿no? De pluralismo político, ¿no? Tampoco es tan sencillo hablar de pluralismo político porque hay una serie de otras agrupaciones que podrían no ser como muy necesariamente idóneas, digamos, para el debate público, y el liberalismo lo resuelve como, bueno, pues si se organizan y pueden participar en la esfera pública, pues está bien y los derrotaremos, ¿no? Y pues a veces no los derrotas. Pero bueno, el chiste pues es que la arquitectura jurídica nos permite garantizar una serie de, sí, libertades fundamentales que se ponen en el centro, ¿no? Los derechos humanos también es un gran logro del liberalismo, así como ideología, lo cual está muy bien. Y decía, las elecciones libres, ¿no? Y entonces eso nos permite también tener instituciones electorales, nos permite que estas instituciones electorales pugnen por las libertades, por los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos. Entonces, esa parte, digamos, es no solo rescatable, sino encomiable del propio diseño liberal, ¿no? Es decir, no podemos desecharlo todo porque ha tenido fallas, porque ha producido desigualdades, sino rescatar por lo menos la parte institucional de como decía, la arquitectura jurídica que convierte a este tipo de democracias en algo por lo menos, perdón, voy a cerrar una ventana. Disculpen, en algo por lo menos que estructural, institucionalmente, estos ruidos domésticos, ¿no? Que son inevitables de pronto, en algo deseable, digamos, ¿no? O sea, la arquitectura jurídica, ahorita vamos a hablar del contenido sustantivo de la democracia, pero la arquitectura jurídica que permite pluralismo político, es decir, un sistema de partidos competitivo, que estos partidos puedan organizarse, que pueda haber partidos políticos, ¿no? Grupos de personas que se asocien y que formen una entidad política que pueda competir en las elecciones, que esas elecciones sean competitivas, ¿no? Quiere decir que las reglas jurídicas permitan que cualquiera de estos partidos que obtenga la mayoría, ya sea de la representación o en el gobierno o en ambas, acceda a los cargos nuevamente de representación y de gobierno, pero que no todo se vuelva un juego de suma cero, ¿no? Entonces, se añaden estas partes de la representación proporcional para que todos y todas estemos representados, ¿no? Y ahora, con esta misma idea, ¿no? Que sigue siendo una idea liberal y que es encomiable, ¿no? Ahora la parte buena, ¿no? De que la representación no sea únicamente de esto que Robert Mitchell llamó la jaula de hierro de los partidos, ¿no? Los partidos deciden, tienen su libre configuración y pues los cargos se reparten a quienes les dan mejores posibilidades de ganar electoralmente. Es así de, bueno, esa parte sí, pero tienes que incluir a otros grupos subrepresentados, ¿no?
para la paridad de género, para la representación de grupos afromexicanos. Ayer les comenté la sentencia Suprap 121/2021, y así sucesivamente, ¿no? Otros grupos que han sido minimizados, que no han tenido como la debida representación. Entonces, ese pluralismo, esas reglas, ¿no?, que permiten, insisto, la contienda electoral, la organización, que ganen otros partidos, digamos, ¿no?, y que puedan no solo ganar, sino que puedan contender, que puedan competir en igualdad de circunstancias jurídicas, institucionales y materiales, es también un gran logro, digamos, de este modelo, ¿no? Que en otros modelos es impensable, ¿no? Los modelos de partido único, por ejemplo, pues eso no se puede dar, ¿no? El debate de ideas, vamos a llegar a esto cuando veamos democracia deliberativa, pues también más o menos se fomenta. Dijimos ayer, la ciudadanía democrática, ¿no? Esta idea de que hay distintas formas de significarse, de pensar, de discutir en la esfera pública y que promueven el intercambio de ideas, ¿no? Bueno, con eso en mente, vamos a hablar tanto de la democracia liberal en sentido en el que lo he expuesto, para hablar de dos de sus componentes que siguen siendo, o sea, digamos, esta idea del liberalismo no quiere decir que solo la democracia liberal deba o pueda tener esas características, sino que son características que también están en este modelo, pero que están presentes en cualquier otro tipo de democracia, digamos, de democracia contemporánea, ¿no? Que son, por un lado, la representación, y ahorita vamos a hablar representación versus democracia directa, ¿no? O sea, los mecanismos de participación como una forma de atenuar a la representación, y por otro lado está el contenido sustantivo de las normas, ¿no? O sea, esta parte que también ha contendido con la parte liberal, ¿no? Entonces, bueno, la parte liberal, modelo liberal, también se basa en esta idea de la representación, ¿no? Ayer por ahí una compañera nos hacía como la justificación, o una de las justificaciones es: se necesita un cuerpo profesional de individuos, de personas que tomen las decisiones colectivas, que tienen un mandato, ¿no? Que ese mandato no es directo, no es decir, yo le digo al legislador, a la legisladora, qué hacer, cómo votar, en qué sentido. Yo le doy un mandato, pero ese mandato ella o él lo usa para, digamos, en lo que ella o él considere, o su fracción parlamentaria considere que es lo más deseable para la construcción de la esfera pública, ¿no? ¿Qué mecanismo tengo yo en esta idea de representación, de control para eso? Pues mi voto, ¿no? Entonces, en los siguientes 3 años podré o no refrendar mi confianza a esta persona, dependiendo de que ese mandato, de que esa representación haya para mí, para los colectivos que representa, sido o no de acuerdo a la confianza que yo deposité en él o ella. Pero también está la parte de este cuerpo representativo profesional, es una forma de que se alejen de alguna manera los colectivos, las masas, las personas en su conjunto de la toma de decisiones, ¿no? Es decir, que la toma de decisiones se reserve solo a un cuerpo de personas. Claro, una sociedad tan grande como las nuestras, una sociedad tan compleja, tan diversa, sería prácticamente imposible que nos pudiéramos poner de acuerdo, ya no digamos en los temas, en el momento de la deliberación, ¿no? Vamos a convocar a una deliberación pública para tal día. No, pues yo no puedo, porque, digamos, tenemos otro tipo de actividades, ¿no? Otro tipo de intereses, otro tipo de cosas, y entonces la idea de representación también es esa, ¿no? Para que las y los componentes, los actores, las actrices sociales realicen su vida cotidiana, la decisión también se deposita en un cuerpo profesional o profesionalizado, o simplemente representativo, no necesariamente profesional y profesionalizado en términos de que hagan una carrera universitaria que los prepare para el ejercicio del cargo, ¿no? Sino la representación en términos igualmente de la libertad que tiene cualquier persona de ser votada o votado, de ser propuesta por un partido político, y de que la ciudadanía le dé o no su confianza en elecciones competitivas, ¿sí? Y bueno, entonces el sistema representativo significa pues que se deposita, como decía, en un cuerpo político, en un individuo o una serie de ellos, este mandato para la toma de decisiones colectivas vinculantes,
cuyo fundamento es el sufragio universal, libre, secreto, ¿no? Que las propias instituciones cuidan, procuran y garantizan que así sea, ¿no? Y garantizan también la representación efectiva, ¿no? Que la persona que dice ser un representante de una comunidad específica, pensemos en una comunidad indígena, pues efectivamente sea parte de esa comunidad, por ejemplo, ¿no? O que efectivamente los partidos postulen a las y los candidatos que representen a la pluralidad, al todo social, ¿no? Estas medidas de acciones afirmativas que le van dando un contenido distinto a la idea de representación, ¿no? No es únicamente una persona a la que se le da un mandato y que ella decide lo que sea, sino que esa representación debe de reflejar la pluralidad social, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro componente de la democracia contemporánea, ¿no? De la democracia liberal, la idea de representación, la arquitectura jurídica que habíamos dicho que permite este pluralismo político, que lo fomenta, la idea de las libertades, ¿no? Y bueno, la representación como fundamento de la toma de decisiones colectivas, por razones muy similares, muy cercanas a las que hemos hablado, ¿no? Estas crisis democráticas de los modelos que muestran las fallas, el propio descrédito de los partidos políticos, un descrédito que desde luego yo creo que bien ganado, genera entonces que la insatisfacción de la ciudadanía que quiere participar, ¿no? Digamos, de manera más activa en la toma de decisiones, empiece a pugnar por eso, ¿no? Pugnar por tener mayor poder de decisión. Y es ahí donde entran los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Claro, acotados como están, ¿no? En la propia Constitución hay una serie de temas que no son posibles, por ejemplo, en la Constitución mexicana, ¿no? Que no son posibles de ser sometidos a consulta. Hay unos que son muy claros, ¿no? O sea, motivos jurídicos, ¿no? No podemos alterar nuestro sistema electoral, lo cual está bien, es una arquitectura que, insisto, hace posible todo lo demás, hace posible el sufragio universal, la representación, etcétera. Y hay otros temas que son de índole político, ¿no? Que están ahí en la Constitución igualmente, que no pueden ser materia de artículo, creo que es 35 constitucional, que no pueden ser 35, 36, pero creo que es 35, que no puede ser materia de consulta pública, que son de orden político, ¿no? Y cuando son de orden político, pues eso es un poquito más discutible de por qué no podría yo, por ejemplo, decidir en torno, yo y nosotros, nosotras, en torno a las decisiones de ejecución de presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, esa serie de temas que siempre van a ser controversiales, pero se van instrumentando en algunas democracias los instrumentos de participación directa como una forma de tener o de que la comunidad política tenga un mayor control por encima de, bueno, no por encima, un mayor control de los representantes y que ese control no sea únicamente el voto, ¿no? Las democracias, entre otras cosas, y la democracia liberal, esto lo vuelvo a decir, como parte de su diseño jurídico, en términos positivos, está el control, ¿no? El control de las decisiones de quienes las toman, ¿no? El control que ejerce la comunidad política de quienes toman las decisiones, ¿no? Si su decisión es errada, si no es errada, si está dentro de los parámetros de la ley, y hay un montón de mecanismos de control, ¿no? No solo los estrictamente jurídico-procedimentales de las competencias que se asignan, que se designan, sino la idea de la rendición de cuentas, la idea del Estado y justicia abierta, y como elemento adicional, los mecanismos de participación directa. Hay que decirlo, no es que sean nuevos, ¿no? Son nuevos a lo mejor un poco para nosotras y nosotros en México, tienen sus problemas de cómo se han instrumentado, ¿no? Y que han sido un poco sui generis, si gustan, pero mecanismos de control de participación directa, de democracia directa, o este tipo de ejercicios, más bien semidirectos, y ahorita digo por qué, están presentes en Suiza, por ejemplo, están presentes en Estados Unidos, que se vota, sí, las personas pueden votar por una ley. Recordarán, para quienes sean fan de los Simpson, que hay un capítulo en donde votan por una ley que era para la, ¿cómo se llama? Para la deportación de inmigrantes, ¿no? Es un ejemplo, pero efectivamente pasa eso. En Colorado se votó para la prohibición o para la legalización de la marihuana, igual pasó en California, ¿no? Entonces, los ciudadanos y las ciudadanas en Estados Unidos también participan en algunas legislaciones, en algunos estados,
en la creación de leyes, ¿no? Que es uno de los distintos mecanismos de participación que ustedes verán a mayor profundidad a lo largo de este diplomado. El chiste o la idea es que inclusive dentro de las democracias liberales, en donde esta idea de representación, con todo lo que significa la representación, con esto de desplazar a las masas de la toma de decisiones, con esto en donde priva la libertad económica por encima de la libertad política, también hay esa otra parte en donde les es posible participar de manera directa en la creación de leyes o, como pasa en Italia, acaba de suceder hace relativamente poco con relación a su sistema electoral, y entonces votar por una reforma constitucional que tiene el aval del pueblo para que pueda instrumentarse. Pasó también ahí mismo en Italia, ¿no? En 1946, que eran un reino, eran una monarquía, y un referéndum cambió su estatus jurídico a república, ¿no? Con una serie de cuestiones ahí. A lo que voy, pues, es que los mecanismos de democracia directa, referéndum, plebiscito, iniciativas ciudadanas, etcétera, no son consultas públicas, no son necesariamente nuevas. Resultan novedosas para nosotros, un poco, nosotras, en términos de que teníamos una democracia representativa como fuerte, ¿no? Digamos, fuerte en el sentido de que era el modelo que teníamos. Empieza a tener sus fallas, como sucede en todos lados, y entonces estos mecanismos también de alguna manera vienen a tratar de llenar ese hueco, ese espacio que empezó a hacerse grande, a hacerse evidente entre representantes, entre partidos y la ciudadanía, ¿no? Esta idea que tampoco es exclusiva de México de no nos representan, ¿no? No representan a las personas, y entonces es bueno, tenemos que tener o debemos tener mayores mecanismos, mayores formas de control para las decisiones, y no solo de control, sino de vincularnos de manera más efectiva, más eficiente con la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a cuestionar un poco la idea de representación pura y adoptar otra serie de mecanismos, ¿no? Que se pueden pensar de democracia directa en tanto que la y el ciudadano toman las decisiones vinculantes colectivas, sean estas cuales sean, acotadas como están, no es, por eso también podemos decir, bueno, no es totalmente directa porque no todas las decisiones están en manos de la ciudadanía y porque no se subvierte tampoco la idea de representación. La representación sigue ahí, ¿no? Finalmente, quienes proponen las materias que se someten a consulta, pues siguen siendo los órganos del Estado, ¿no? No lo digo en términos negativos, lo digo en términos de diseño institucional, y que entonces podríamos pensar, y hace la distinción Giovanni Sartori en ese sentido, que son de mecanismos de democracia semidirecta, ¿no? Porque prevalece la representación por un lado, es más fuerte la representación en algunos lugares, como en México, ¿no? Es decir, la mayoría de la toma de decisiones colectivas la sigue teniendo la representación, ¿no? Los distintos congresos, el Congreso Federal, los congresos locales, los ayuntamientos, y hay una serie de temas que excepcionalmente, es decir, se tiene que poner en marcha un mecanismo que no funciona permanentemente, sino a solicitud de y por medio de un procedimiento específico, se someten a consulta una serie de temas, ¿no? Quien los propone también normalmente, no solo, pero normalmente son las y los que tienen el poder en sentido amplio, ¿no? No solo los partidos, no solo los que ejercen algún cargo público, sino que pueden tener algún tipo de relevancia en la esfera pública, ¿no? Dentro de estos mecanismos está la revocación de mandato, por ejemplo, ¿no? Que ahorita es un tema. No me voy a meter a dar ningún tipo de opinión al respecto, solo digo que es también un tipo de ejercicio, ¿no? Con las dificultades que tiene, con las implicaciones políticas que puede tener también, pero bueno, simple y sencillamente es un mecanismo que está pensado, no sé si se logre o no, o si esté bien logrado o no, pero bueno, está pensado para que haya un control de la ciudadanía, un control directo o más o menos directo para el o la titular del Ejecutivo Federal por ahora, ¿no? Así está legislado ahorita, es exclusivamente. Para el presidente de la República, por ahí creo que hay algunas iniciativas en algunos de los estados de la República, perdón, para que también se instrumente esa figura, pero
Insisto, la idea pues es que la ciudadanía ejerza también un control directo, ¿no? Que no sea nada más un mecanismo de control por medio de la representación, ¿no? Control que se hace y que el propio diseño de la democracia contemporánea contempla, ¿no? Del control que ejerce el legislativo por el ejecutivo, el judicial para el legislativo, y así sucesivamente, ¿no? La idea esta de los contrapesos, de que el poder limita al poder, una idea basada, por un lado, en el espíritu de las leyes de Montesquieu, después retomado en los Madison Papers, o el Federalista, se conoce aquí como el Federalista, ¿no? Este libro que habla de los checks and balances, ¿no? Los pesos y los contrapesos que limitan al poder y que está en el propio diseño de la democracia liberal nuevamente, ¿no? Un diseño que, insisto, es complejo, es interesante y que permite una serie de cosas y que tiene una serie de ventajas también y que tampoco se pueden dejar de lado por decir es que falló en esta serie de cosas, es que es como la parte gringa que nos contaron, la historia bonita gringa, que pues sí tiene algo de cierto, pero que también tiene muchísimo, muchísimo de rescatable, de encomiable y de defendible, ¿no? Sobre todo esta parte que permite, insisto, el pluralismo político, la representación, y que esa idea de representación se va cambiando gracias a que existe, ¿no? Una serie de valores a partir de los cuales se configura el quehacer social, ¿no? Entonces, bueno, las democracias semidirectas, y lo digo con esta intención que decía, porque subsiste la idea de la representación o subsiste el diseño de la representación, porque la representación es la que tiene en realidad mayor peso, ¿no? Y entonces ahí podríamos diferenciar. Será mayormente semidirecta cuando la comunidad política tenga un peso mayor en la toma de decisiones colectivas y será mayormente directa, será mayormente representativa cuando, aún habiendo mecanismos de democracia directa, estos son o excepcionales o están reservados a ciertos temas y que no en todos los procesos de toma de decisiones están ahí, pero que además la mayoría de la toma de decisiones recae en los órganos de representación, ¿no? Como es el caso de México. Entonces, se introducen estos otros mecanismos de democracia directa, lo que lo convierte en una parte semidirecta, insisto, por estas diferencias que se hacen, ¿no? Pero bueno, que finalmente son mecanismos de participación ciudadana que sí, me parece a mí, en muy buena medida, promueven el debate, ¿no? Promueven el debate de ideas en diferentes espacios, ¿no? Me voy a detener un poquito en este tema de los estados abiertos. Hay un módulo específico de esto, pero que significa también cómo construyen o se construye ciudadanía para pasar a la idea de la deliberación como este otro elemento de las democracias contemporáneas, ¿no? O sea, las democracias contemporáneas con estos pilares, ¿no? La idea otra vez liberal de las libertades políticas, la arquitectura jurídica que las garantiza, que garantiza la representación, que garantiza la pluralidad política, que garantiza que hay un sistema de partidos competitivo, que este sistema no está necesariamente cerrado, ahí depende de cada país, ¿no? En Estados Unidos es marcadamente bipartidista, lo cual no quiere decir que no podría surgir alguna otra agrupación política, un modelo que viene de Inglaterra, que también están como los partidos marcadamente diferenciados dos, pero que en otros sistemas han surgido, han emergido otras agrupaciones políticas, ¿no? No todas ellas estoy seguro que sean democráticas. Pienso en Vox en España, ¿no? Por ejemplo, o en la Liga de Italia. En fin, la idea pues es que estos pilares de la representación se van transformando derivado de circunstancias sociales y políticas, derivado de los cuestionamientos que se hace de la misma, y entonces se van introduciendo otros elementos. Uno de ellos, decía, son los mecanismos de participación ciudadana, que en buena medida, otra vez, buscan llenar ese espacio o ocupar ese espacio que se había abierto, esa brecha entre ciudadanía, representación y gobierno, ¿no? Gobiernos con poca legitimidad en términos numéricos, en términos cualitativos de qué tanto estoy de acuerdo con las decisiones, qué tanto estoy dispuesto a apoyarlas, qué tanto me involucro inclusive en la esfera pública, y muchas veces tenía que ver con esto de pues no me representa, ¿no? Bueno, tiene que ver con... Y entonces estos mecanismos permiten una deliberación mayor de cosas que pueden ser inclusive, no sé si se logre o no, pero sacadas, o sea, lo quitamos
de en medio a los partidos políticos, si es que eso es posible, porque hay momentos sociales que no lo permiten. Me parece que estamos en un momento social que difícilmente puede haber algo que no se politice en términos de un apoyo o no al gobierno en turno. Y entonces, bueno, la idea es sacar esa idea de que todo tiene que ser político partidista y que haya discusiones más amplias en torno a las decisiones colectivas vinculantes, ¿no? Y para eso sirven estos mecanismos de democracia directa, ¿no? Decía, me iba a detener en la parte de los estados abiertos, porque si bien es cierto, no constituye por sí mismo un mecanismo que transforme institucionalmente, es decir, no es una institución que suponga un mecanismo de participación en sentido estricto, en donde haya una serie de instituciones que cuentan o contabilizan los votos, que se instrumentan procedimientos para la toma de decisiones colectivas, sí es para la deliberación, ¿no? La idea de Estado y de justicia abierta y de parlamento abierto y de gobiernos abiertos, pues es los datos, ¿no? Con los que trabaja el gobierno, el Estado en general, los órganos del Estado se ponen a disposición de la ciudadanía en los portales de Internet para que sean analizados, discutidos, reproducidos, y esto fomenta el debate público, ¿no? Si algo ha habido bueno en estos últimos tiempos es que se discuten muchas cosas que antes a lo mejor o no se conocían o no eran de interés público, ¿no? Y ahora hay sesiones de la Corte, sesiones del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuestiones de Parlamento, ¿no? Iniciativas de leyes que de pronto suscitan controversia y que son discutidos más allá de las arenas para ello establecidas, ¿no? O sea, se salen solo de la discusión parlamentaria, inclusive nos interesamos en alguna medida o en ciertas ocasiones por la propia discusión parlamentaria, debatimos independientemente de eso, si eso tiene o no algún efecto en cuanto al resultado legislativo, ¿no? Pero sí, por lo menos en cuanto hace a la deliberación, que es otra de las ideas de las democracias contemporáneas. Habrán escuchado, y aquí voy a cederles a ustedes el micrófono para que me digan si lo han escuchado, qué entienden por democracias deliberativas. ¿No? Es una idea de Habermas, por un lado, pero si tiene alguien alguna idea de qué significa o qué entiende por una democracia deliberativa. Yo creo que en la denominación vienen algunas de sus características principales, ahorita vamos a discutir eso, ideas con relación a la ciudadanía, perdón, ideas con relación a los argumentos, para finalmente concluir con la idea de democracias sociales. Así que bueno, micrófono abierto para quien guste. Democracias deliberativas como no una forma de alejarnos de las democracias ni representativas ni de la democracia liberal, sino como un componente extra en donde se involucra la ciudadanía, ¿no? De manera más clara, digamos, y donde la ciudadanía se hace partícipe, por un lado, sí, con estos mecanismos institucionales de democracia directa o semidirecta que pueden promover la discusión pública, pero que también implica la deliberación. Entonces, bueno, a ver, alguien que quiera voluntariamente decirnos su idea, su opinión, sus concepciones con relación a la democracia deliberativa, lo que sea, ¿eh? ¿Quién gusta? Sí, Joel López. Perdón, buenos días. Pues son aquellas las Buenos días. que precisamente producen la participación directa o indirecta de la población. Claro, sí. Luisa Cocom y luego Carla Denise Martínez, por favor. Sí, buen día. ¿Podría ser la participación inclusiva, en este caso, tanto de hombres o mujeres en una asamblea, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que podría ser una cuestión elitista, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta la economía, por decirlo de alguna manera, de cada una de las personas, que pueda contribuir cada quien desde su punto de vista en un determinado asunto. Sí, sí, claro, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la discusión, ¿no? Gracias, Carla Denise Martínez. Está apagado su micrófono.
Tiene como problemas de conexión. Vamos con Silvia Martínez, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, Buenos días. considero que la democracia deliberativa es como un punto intermedio entre la democracia participativa y la democracia de mayorías. Es decir, que en las democracias de mayorías, pues puede que la gente o no esté de acuerdo y solamente vota el posicionamiento del grupo mayoritario, y de la democracia participativa, todos aportan ideas sobre las situaciones que están pasando al entorno, que les afecta, ¿no? Y que se quiere, pues, regularizar de alguna manera bajo esta teoría del mandato. Y en cambio la democracia deliberativa es que habiendo ciertas personas enfocadas en un tema y habiendo diferentes opciones de respuesta, las personas, sin importar su nivel, su sector, su nivel económico o cualquier diferencia que pueda existir marcada entre las personas en general, pues votan sobre cuál es la que mejor conviene y de alguna manera beneficia a todos, de alguna manera equitativa, ¿no? No igual, pero sí equitativa. Gracias. Gracias. Claro, ese es bien importante, lo que dijo en torno a, claro, la discusión de asuntos públicos, sin importar, sin que haya diferencias, digamos, estructurales entre quienes participan ni nada, y sobre todo lograr justamente que haya una serie de discursos, digamos, como racionales a partir de temas concretos, ¿no? Muchas gracias. Vamos con Yamil Pérez, por favor. Yamili, perdón. Gracias, gracias, doctor. Bueno, creo que es muy interesante y coincido con las opiniones de una de las compañeras que me antecedió. Efectivamente, bueno, la democracia deliberativa pues se caracteriza por ser una democracia que permite mayor participación en la toma de decisiones a los grupos vulnerables, a las minorías también, llamadas minorías. Y bueno, pongo un ejemplo, un parlamento, ¿no? En un parlamento o en un congreso de determinado país, aquí en México, nuestro congreso, pues se toman decisiones. Sin embargo, todavía no se tiene al 100% incluidas a ciertos grupos vulnerables. Se ha buscado tener un cierto porcentaje de personas indígenas, de mujeres, pues ya hemos alcanzado lo que se pretendía hace tiempo. Sin embargo, todavía falta incluir más, ¿no? Hay más personas que son vulnerables. Entonces, se caracteriza por eso. Y por otro lado, también, un ejemplo, lo que ahorita INE, por ejemplo, está haciendo, porque pues están los preparativos para la distritación que se viene, que se están haciendo reuniones informativas y consultivas a pueblos y comunidades indígenas, porque como se va a, pues, hacer una, podríamos decir, distritación nuevamente, qué es lo que está pasando, que se les está consultando pues a esas comunidades, se les está informando cómo se va a llevar a cabo este proceso y si ellos tienen alguna por ahí aportación que puedan hacer, alguna sugerencia. Ellos mismos se organizan de manera autónoma con sus asambleas muy internas y participan dando su opinión, su punto de vista antes de que se creen los primeros escenarios que se van a poner a consideración tanto de, ahora sí, de partidos como de ellos mismos. Entonces, siento que la democracia deliberativa ha permitido eso, que los grupos minoritarios accedan, tomen también opinión en temas de interés, ¿no? Y de todos los sectores. Puse, por ejemplo, lo de las consultas indígenas por el tema de distritación, pero hay muchos más todavía y nos falta, creo que, avanzar en ese tema un poco. Gracias. En efecto, los mecanismos de participación ciudadana van de la mano con la deliberación, promueven la deliberación, ¿no? Porque si vamos a participar y esa participación va a ser vinculante, entonces obviamente nos tendremos que poner de acuerdo. Esa es como la dimensión institucional, pero también, como bien lo dice, se inscribe en el sentido de que la sociedad se involucre más en los fundamentos, digamos, en los debates que pueden trascenderlos, es decir, podemos no ser parte de un debate parlamentario y no obstante interesarnos, discutirlo en diferentes esferas
para, digamos, deliberar, para intercambiar ideas y para en algún momento sí ejercer algún tipo de presión, algún tipo de control en quienes toman la decisión finalmente, ¿no? Recuperamos a Carla Denise Martínez, por favor, muchas gracias. Gracias, una disculpa, hace rato no quiso mi micrófono y me tuvo que salir y volver a entrar. Bueno, creo que sí los puntos que han tocado aquí mis compañeros y compañeras es muy interesante e importante, ¿no? Como dice la palabra deliberativa, yo se me vino a la mente, es como entre todos hacer un intercambio de opiniones, ¿no? Pero como usted muy bien no lo precisó desde el día de ayer, respetando las opiniones de los demás. Entonces, hacer una democracia deliberativa, como comentó Yamili, busca que haya una mayor participación de todos los sectores, no solamente de algunos, sino de que en conjunto todas las áreas, hombres, mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad, así todos los grupos vulnerables que se les ha tomado en cuenta, todos participen. Es buscar una manera de incluir a todos para que puedan participar en la toma de decisiones. Entonces, como usted bien ahorita nos lo ha precisado, en México siempre han existido los mecanismos de participación que antes no se veían, es otra cosa, ¿no? Y que ahorita se ha dado un poquito más de pauta a que se lleven a cabo. Pues ahora sí que es interesante, ¿no? Ya tuvimos la consulta popular, ahorita la revocación de mandato. Entonces, son mecanismos que siempre tal vez sabíamos que podíamos hacer uso, pero no estaban establecidos tal vez en la norma, ¿no? Entonces, yo creo que la democracia deliberativa es eso, es que en conjunto todos podamos intercambiar opiniones para poder llevar a cabo o tener unos gobiernos adecuados. Usted también lo indicó, ¿no? Nosotros le damos el poder a nuestros gobernantes al momento de ir a votar y ellos son los que determinan, pero también nosotros podemos ser partícipes y los mecanismos son parte de ello, ¿no? No está bien que ellos nos representen, pero también nosotros tenemos la posibilidad de levantar nuestra voz, ¿no? De una manera comparando opiniones, pero respetándola ahora sí que al entorno. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Y finalmente tenemos a Juan Carlos Mena Zapata, por favor. Buenos días. Buenos días. Yo lo que puedo entender es la democracia participativa y la democracia deliberativa tiene una línea muy difícil de distinguir, porque tanto la participación como la deliberación podrían ir agarradas de la mano. Para mí la democracia participativa va más en función de los mecanismos de participación ciudadana, porque uno participa con su criterio, con su opinión. En cambio, la democracia deliberativa, yo la concibo o la entiendo más que concebirla se me vino un ejemplo ahorita, que es lo que hizo inicialmente lo que hoy es el partido Podemos en España, que hizo las asambleas, que hacía esas asambleas de colonia, de barrio, donde deliberaban el tema y esas diferentes posiciones o conclusiones iban generando un consenso general para ir escalando el tema que se propusiera. Obviamente la democracia deliberativa tiene que ser con la participación de hombres y mujeres, con la participación en el caso de los temas que fueran, si son temas de indígenas o grupos de diversidad, tendrías que incluirlos, porque si no sería una deliberación que no estaría contemplando esas visiones, pero que también debería, que en México, al menos en algunas entidades federativas, se habla desde hace muchos años, existen las leyes de participación ciudadana, o no entendiendo como mecanismos, sino como grupos de ciudadanos que se reunían, donde la autoridad les llevaba qué obra querían, ¿no? Y deliberaban
y entonces, pero que ahora ya cae un poco en el presupuesto participativo, ¿no? Entonces creo que concluyendo sería que el tema deliberativo va en función, que es una democracia donde donde los ciudadanos deliberan sobre el tema que se ponga. Sí, sí, apunta algo bien interesante porque efectivamente, en términos puros, las democracias participativas, aunque podrían fomentar el debate, pero tienen un diseño institucional, van acompañados de una serie de procedimientos en donde la ciudadanía se involucra en ciertas decisiones vinculantes. Eso ya depende del diseño de cada país, por eso decíamos, en México hay muchos temas que están fuera de la posibilidad de ser sometidos a consulta. En principio, una democracia con elementos de democracias directas o con elementos de participación ciudadana promueve el debate, pero eso no es necesariamente una característica intrínseca de una democracia deliberativa. Sí puede suscitarse una cierta deliberación en torno a esos temas, ¿no? Y desde luego el diseño institucional lo promueve, pero una democracia participativa, una democracia con elementos de participación ciudadana, se debe de diferenciar de la parte deliberativa, que insisto, puede estar ahí, en el sentido de que la deliberación efectivamente no necesariamente quiere decir que tenga canales institucionales que puedan que puedan derivar en la vinculación de la ciudadanía con la toma de decisiones colectivas. Entonces, lo que vamos viendo es que no son excluyentes, ¿no? O sea, podemos tener democracias liberales que tengan elementos de participación directa o que tengan características de democracias semidirectas y que estas también puedan ser deliberativas. Ahorita vamos a profundizar un poco más en el tema de la deliberación, pero la deliberación sí siendo o rompiendo un poco la idea de que la representación, de que la toma de decisiones, que la discusión pública está reservada únicamente para los órganos de representación y que la ciudadanía pues tenemos un papel semipasivo, ¿no? O sea, nos preocupamos de esa toma de decisiones únicamente cuando hacemos una evaluación de los representantes y de los gobernantes cuando votamos, ¿no? Y esto es cada 3 años o cada que tengamos que ir a las urnas y ese es el único vínculo que existe, ¿no? Entonces vamos a empezar a diferenciar una serie de cosas para ir recapitulando, pero primero sí me quiero detener un poquito en esta idea de la deliberación como una condición para democracias que tengan más contenido sustantivo, ¿no? O sea, que no solo sea como la toma de decisiones por parte de los representantes y que el único mecanismo o los únicos mecanismos de control sean, por un lado, el sufragio, lo cual no quiere decir que debemos de prescindir de él, ¿no? Sino que la ciudadanía se involucre más en la toma de decisiones, sea por canales institucionales que le permiten que efectivamente esas decisiones los vinculen jurídica y políticamente, sino que también se promueva una discusión más amplia, ¿no? En los distintos sectores de la sociedad. Antes de que se me olvide y antes de pasar al tema, aquí nos hacían una precisión que me parece que es importante, que sí no se nos pase de largo, que decía el compañero Augusto Hernández, no confundir la consulta indígena con aquellos espacios de deliberación con pueblos indígenas, ¿no? Claro, porque puede haber una consulta en términos de esta vinculación o estos toma de decisiones vinculantes para la instrumentación de alguna política pública o alguna decisión de gobierno y otros espacios de deliberación en donde nos ponemos de acuerdo o se ponen de acuerdo, se organizan otro tipo de cuestiones relativas a la organización interna, al funcionamiento, al papel que tienen estos grupos, estos pueblos, etcétera, ¿no? Entonces sí, es como la diferencia no menor, ¿no? Bueno, entonces la deliberación, ¿no? Coloca en la agenda del debate contemporáneo la importancia del diálogo público, ¿no? Que es un elemento que contribuye para fortalecer, para profundizar la democracia, ¿no? Esto que les decía, el papel pasivo de la ciudadanía de yo voto, y ese es mi medio de control, voto y si no me cumple el partido por el que voté, pues voto por otro, famoso idea del voto de castigo, una idea muy de la democracia liberal, ¿no? En donde hay instituciones, hay procedimientos, hay controles, hay mecanismos, la ciudadanía, insisto, tiene un papel semipasivo, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente, pues, mi mecanismo para refrendar o no el apoyo
a un partido político dependiendo de cómo haya ejercido el mandato, pues es el voto, ¿no? Tiene desde luego una serie de complicaciones propias institucionales, pues es que siguen siendo los mismos y mismas candidatos. Ya vimos otro elemento sustancial de, no, bueno, es que se tiene que asegurar una representación, ¿no? O sea, la arquitectura jurídica, los valores democráticos, van también cambiando los términos de esa arquitectura jurídica y su contenido, ¿no? Pero entonces, la deliberación pública es una oposición de concebir la democracia como un sistema cuya exclusiva función es seleccionar representantes o promover determinadas políticas públicas a partir de la agregación de las preferencias de los individuos. Durante mucho tiempo, la democracia era pensada así, ¿no? En términos instrumentales, por ahí van a encontrar, ¿no? La democracia, las definiciones de democracia procedimental. ¿Qué es esto, no? Una serie de procedimientos e instituciones que garantizan la selección de representantes o la promoción de determinadas políticas públicas mediante la agregación de intereses, ¿no? Y es ahí donde tenemos las instituciones para el sufragio, ¿no? No son excluyentes de la deliberación, sino que se limitaban a eso, ¿no? Se limitaban a establecer, agregar intereses, a seleccionar una serie de representantes para la toma de decisiones. La democracia deliberativa es una opción, ¿no? De estos modelos que sí, pues son elitistas, económicos de la democracia. Ayer les había comentado de la definición de Schumpeter, ¿no? Una definición mínima de democracia. Son procedimientos para garantizar fines y esos fines son representación, gobierno legitimados por medio del sufragio universal, con todos los asegúnes teóricos que tenía esa idea de la universalidad del sufragio, que se ha ido expandiendo, ¿no? Entonces, quienes son partidarios de la democracia deliberativa encuentran en la argumentación, en el diálogo público en torno al bien común, un ideal que vincula, ¿no?, la consideración igualitaria de los intereses de los individuos con los ideales del razonamiento práctico y la autonomía política, ¿no? Claro, eso supone que también va a haber condiciones para el diálogo, ¿no? O sea, no se puede deliberar si no se tiene una cierta información, no se puede deliberar en principio, ¿no?, si no se tienen una serie de argumentos, porque entonces, digo, podrían estar ahí expuestos, ¿no? Podrían estar ahí expuestos los insultos, pero eso no es una deliberación, ¿no? Una deliberación, para hacerlo, tendría que suponer que hay un intercambio de ideas en torno a un tema de bien público, de bien común, que se quiere construir y que es a partir de razonamientos, ¿no? Claro, esta es una forma como ideal de pensarlo. Quienes hemos estado en las aguas turbias de las redes sociales y de repente, de alguna forma o de otra, participado en algún diálogo público, pues encontramos que eso tampoco, esas condiciones no necesariamente se dan, pero justamente la apuesta a la democracia deliberativa es establecer las condiciones para que sea posible ese intercambio de ideas, ¿no? Entonces, esta visión considera pues que la deliberación pública no está restringida a un proceso de transformación dialógica de preferencias políticas de los individuos, ¿no? No es nada más como una manera de convencer a las personas de las preferencias políticas, ¿no? La deliberación pública también es un elemento decisivo para que una mayor cantidad de áreas de la vida pública de una sociedad estén bajo el control efectivo de ciudadanos competentes y razonables. Entonces, la deliberación pública es un elemento central para mejorar la calidad de la democracia, ¿no? Si no es que del proceso democrático mismo, ¿sí? Porque hay intercambio de ideas, porque hay intercambio de posiciones, porque además se democratiza, como lo apuntaron algunas compañeras y compañeros, en el sentido de que no hay una diferencia fundamental que permita decir quién puede y quién no puede participar, porque agrega además a los grupos sociales, digamos, que no tenían una representación o que carecen de ella o que esa representación es insuficiente, a el diálogo público, ¿no? Entonces, los postulados de la democracia deliberativa, aunque no han sido aceptados de manera unánime, y tiene, ¿no?, una serie de adversarios, ¿no?, que dicen que son escépticos, ¿no?, porque el diálogo público no puede tener algún tipo de importancia política, ¿no? Estas perspectivas, ¿no?, procedimentales de la democracia, esta idea de que son medios para alcanzar la representación y la toma de decisiones vinculantes, dicen la aspiración deliberativa se tiene que dejar de lado porque quienes tienen el control de las decisiones
hacen que les obedezcan, ¿no? Digamos, es que Adam Przeworski dice que quienes tienen pistolas hacen que obedezcan a quienes no las tienen, ¿no? Es decir, quienes tienen el poder, al final de cuentas, se van a imponer por encima del diálogo público. O sea, el diálogo puede ser como simulado porque finalmente se trata de posiciones que adoptan partidos políticos con preferencias y con la propia movilización que pueden hacer del electorado, ¿no? Y entonces decían, bueno, mejor lo que tenemos que hacer es garantizar procedimientos para que la toma de decisiones colectivas, menos que politizarse, asegure la efectiva representación y que haya mecanismos de control para que en todo caso, si esa representación no es eficaz, no es efectiva, pues no permanezca en el poder, ¿no? Que también, bueno, puede ser una crítica bastante interesante y bastante válida, ¿no? Otra objeción, ¿no? Señala que estos teóricos deliberativos descuidan que lo que se pone en juego en la política no son aspiraciones a dejarse convencer por el mejor argumento, ¿no? Sino que las acciones están impulsadas por intereses, ¿no? Que se pueden imponer a otros intereses en situaciones de competencia y conflicto, ¿sí? Entonces, no es tanto una labor de convencimiento argumentativo como una cuestión de preferencias político-ideológicas que pueden no ser necesariamente expuestas en términos de argumentos racionales, porque en la deliberación, y la idea también de Habermas es, bueno, va a subsistir, va a ganar el mejor argumento, ¿no? Pues sí, en principio sí, pero dicen, no hay que dejar de lado que las personas pueden tener preferencias preestablecidas que, pues, independientemente de lo razonable que pueda sonar un argumento, no me van a convencer. Y entonces lo que hay realmente es una competencia política por puestos de elección, una competencia por el poder, en donde a veces la argumentación es lo de menos, ¿no? Entonces, otra vez, estos críticos dicen lo que hay que asegurarnos es que haya procedimientos que garanticen la representación efectiva, menos que construir una esfera deliberativa que a final de cuentas no se va a poder construir, porque lo electoral es una competencia, digamos, ¿no? Y bueno, para complicar un poco más esto, si lo que la democracia deliberativa pretende es llegar a un consenso acerca del bien común, dicen, bueno, no solo es un ideal inapropiado, ¿no?, para la eficacia de la toma de decisiones políticas, también puede constituirse en una amenaza para la misma democracia, porque permite alcanzar los consensos que se alcancen, pueden traer consigo suprimir el conflicto y la divergencia que caracteriza a las sociedades plurales, ¿no? Esto que decíamos ayer, la democracia como una forma de organizar el conflicto político que reconoce, ¿no?, que hay posiciones encontradas, que promueve que las haya. Entonces, bueno, si vamos a todos estar de acuerdo en cuanto a cuál es el bien común, entonces pareciera que el conflicto se deja de lado, ¿no? Esta es la crítica que a mí me parece, esa es una opinión personal, más interesante, ¿no? En términos de que efectivamente, bueno, independientemente de lo difícil que pueda ser llegar a convencer efectivamente a un individuo como si se tratase de un argumento jurídico, y lo cual también es difícil, ¿no? O sea, vimos, para hacer el paréntesis, vimos una deliberación muy interesante en torno a la pregunta, la constitucionalidad o no de la pregunta en torno a la revocación de mandato, y aunque por diseño constitucional tuvo una serie de efectos, pues hubo una mayoría que tenía una idea con relación a otra minoría, insisto, independientemente de los efectos jurídicos que eso haya tenido por el propio diseño de las votaciones, ¿no?, de mayoría calificada, pero vimos que ambos tenían argumentos racionales para sostener una idea en torno a cuáles deben de ser los alcances, cuál es la naturaleza jurídica de un instrumento de control político, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que aún en presencia de ciudadanas y ciudadanos que tengan elementos para deliberar, es difícil alcanzar un consenso. Cuando se trata de una figura jurídica que es más o menos discernible, digo más o menos discernible, pues ahora imagínense con relación a el bien común. Pues va a ser muy difícil, porque yo creo que sí es muy difícil, valga la redundancia, tener una idea acabada de cuál es, ¿no? Y de cómo se va a alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber intereses contrapuestos y va a haber posturas distintas que van a mirar desde diferentes ópticas, desde diferentes posiciones, ¿no?, estructurales, económicas, sociales, y que van a ver un mismo problema de manera distinta. De tal suerte que definir
ese bien común por sí mismo es problemático, ¿no? Eso no quiere decir que debemos de prescindir de la deliberación. Quiere decir que en todo caso esa deliberación tiene que ser acompañada de otras cosas y que la deliberación va a ser imperfecta, ¿no? No solo por los términos de la argumentación por sí mismo, que eso ya es un problema, cómo construimos las condiciones para que haya diálogos racionales, intercambios de ideas, pluralidad, y que siempre estos sean expresados dentro de los límites de los argumentos racionales, ¿no? Para lo cual necesitamos información, para lo cual necesitamos nuevamente respetar la posición de la otra y del otro, pero independientemente de esas condiciones para el debate racional, ¿cómo hacemos para que esas posiciones no sean evidentes? Pues siempre van a ser evidentes y por lo tanto el conflicto va a estar permanentemente ahí, ¿sí? Por lo tanto, es muy difícil que se alcancen los fines puros de la deliberación, lo cual no quiere decir que debamos prescindir de ella, sino que aquí pues tenemos que acompañarlo de otra serie de mecanismos, de otra serie de procedimientos que no signifiquen que va a ser pura deliberación en esos términos, sino que también tengamos presente que hay pluralidad de intereses, que hay sociedades complejas y que en esa complejidad vamos a encontrar conflictos, muchos de ellos irresolubles, y entonces vamos a regresar a Aristóteles y a Maquiavelo con los asegúnes que pusimos ayer, porque lo que vamos a tener que buscar entonces es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en la deliberación, un equilibrio en los procedimientos y un equilibrio en los resultados, ¿no? Bueno, entonces esta parte, ¿no? de la democracia deliberativa, que también supone, pues, idealizar un poco la deliberación, ¿no? Una teoría de la democracia que además opone en el centro de la idea misma de democracia la deliberación pública, la participación de la ciudadanía, la participación no necesariamente institucional, ¿no? Sino los canales de deliberación. ¿Cuáles son estos, no? Bueno, lo podemos plantear en términos de qué bonito que se piense que puede haber condiciones para una deliberación racional, para argumentos, que estos argumentos puedan derrotar, si es que tal cosa es posible, ya vimos los asegúnes. ¿Y dónde lo hacemos, no? Regresando a la Grecia antigua, ¿no? Y recuerden, ayer yo dije, Platón está muy decepcionado inclusive de la propia deliberación pública, porque la deliberación pública, claro, aquí las acotaciones que hacen quienes son partidarios de la democracia deliberativa, dicen, sí, pero es que tiene que cumplir con una serie de requisitos. El argumento tiene que ser racional, para ser racional tiene que haber una cantidad de información a disposición de la ciudadanía, información constatable, verídica, ¿no? Aquí se nos atraviesan las fake news, por un lado, ¿no? Obviamente la responsabilidad institucional para que esas no sean parte necesariamente de la deliberación pública, pero van a chocar con la libertad de prensa, y entonces vamos a tener ahí una serie de tensiones en donde otra vez va a haber condiciones estructurales, estructurantes, para que las y los individuos podamos más o menos tener una serie de argumentos que vertir en la esfera pública. Pero ahora, el siguiente desafío, ok, vamos a suponer que ya hay tal información, que ya hay tal ciudadanía, lo cual es un problema, pues es un problema, y yo creo que es quizás irresoluble, ¿no? Pensar que todas y todos vamos a tener información verídica, contrastable, que vamos a formar un argumento racional que no estuviera mediado por nuestras preferencias, nuestras posiciones sociales, morales, políticas. Yo creo que eso es imposible, ¿no? Yo creo que eso es imposible, aunque sí se puede llegar a una serie de acuerdos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que eso no nos debe de hacer prescindir de la deliberación. Pero bueno, superado ese tema insuperable, vamos al siguiente. ¿En dónde deliberamos? En las sociedades anteriores a la de las redes sociales, pues la deliberación también estaba acotada. Yo podía deliberar, nosotros podíamos deliberar pues en VIPs, ¿no? No es propaganda, un café que fuera, ¿no? Y pues ahí resolver el mundo. Nadie nos iba a hacer caso, ¿no? Y entonces la deliberación pues era antes de las elecciones, ¿no? Se ponían momentos álgidos, ¿no? Me tocó ver, ¿no? En las familias, o de repente ciertos movimientos sociales que generaban como un apoyo importante, generaban en las manifestaciones, ahí veíamos, ¿no? Consignas, pancartas, bueno, todavía vemos. Y ahí hay deliberación, por un lado, ¿no? O por lo menos que deliberación, hay una exposición de tensiones sociales que se manifiestan, ¿no? Bueno,
Quizás no sea ahí deliberación, pero había deliberación en torno, y hay deliberación en torno a los motivos de esas personas, ¿no? Son motivos que se consideran racionales o no, y entonces hay una serie de discusiones. Pero para la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos estaba acotado. No todos teníamos acceso a los periódicos, y cuando sí teníamos, pues escribíamos una carta al editor, ¿no? Estoy en contra de tal artículo, yo llegué a hacerlo, ¿no? En la universidad, y estas son mis posiciones, y a veces tenías la suerte de que te contestara el autor del artículo, ¿no? Ahí había una especie de deliberación, un intercambio. Es más o menos común, ¿no? Las cartas al editor, los periódicos tienen esa sección, pero pues no es muy horizontal, que digamos, ¿no? Porque finalmente él o la autora del artículo en cuestión pues tiene un cierto monopolio, o ha tenido o tuvo un cierto monopolio en cuanto a la deliberación pública. Y pues son o eran o han sido columnistas en periódicos, participantes en barras de opinión en los noticiarios, y como que esos van un poquito encauzando el diálogo público, ¿no? Esa era una esfera pública, pero una esfera pública cerrada. Y la nuestra, pues estaba, insisto, reservada a las charlas de café, a las charlas con nuestros amigos, en la deliberación en el salón de clases, pero no trascendía más, ¿no? Las redes sociales ahora presentan una posibilidad, ¿no? Se debate mucho sobre si estas o no pueden ser un espacio público, porque ese es otro de los componentes de las democracias deliberativas, establecer espacios o esferas públicas, ¿no? En donde haya deliberación colectiva en torno a temas comunes, donde sea posible el intercambio de diálogo racional con estas condiciones de conocer, tener información verídica, contrastable, confiable, poder elaborar argumentos racionales que contiendan en ese espacio, ¿no? Y entonces hay quienes dicen, pues es que las redes sociales no son propiamente una arena pública, una esfera pública, primero porque son privados, ¿no? O sea, hay gente que gana dinero, bueno, hay gente que posee, o sea, que son los dueños de Twitter, de Facebook, de lo que sea, de cualquier red social, tiene un dueño, no son del Estado, no son bienes públicos. Esa es una posición. Y hay otras posiciones que dicen, bueno, sí, pero finalmente el intercambio sí es más horizontal, ¿no? Aquí ya no importa si tú eres el columnista de X o Y, si eres el premio Pulitzer, yo te puedo contestar, claro, ¿no? Y tú podrás o no hacerme caso, pero hay por lo menos la condición para que haya un diálogo público abierto. Racional, pues ya depende de las cuestiones del intercambio, de las condiciones del intercambio, de mi propia disposición para que haya eso, pero que las puede generar la propia red social a partir de las regulaciones, ¿no? Y si el Estado debe intervenir, ¿no? Entonces en esas estamos, pero decíamos, ¿no? Otro elemento importante para la deliberación pública es que hay un espacio en donde se puede hacer, ¿no? Y esta es la idea también que acompaña otros mecanismos de participación no institucional en el sentido estricto de votar por la revocación del mandato o por una consulta popular, sino la idea de los estados, los parlamentos abiertos, la justicia abierta, en donde, entre otras cosas, pues se hace del conocimiento público, en los canales oficiales, en redes sociales, del contenido de una resolución, y esta puede ser deliberada, puede ser conocida por la prensa y por mí, ¿no? Y por cualquiera, y puede haber condiciones para deliberación. De tal suerte que sí se podrían adoptar una serie de ideas en esta posibilidad que nos ofrecen las redes sociales, ¿no? Para abrir canales de participación, ¿no? En una clase de parlamento abierto, yo luego pienso, ¿no? Y digo, expongo. Bueno, podría ser, si bien es cierto que resultaría casi imposible que se hiciera una sesión de Zoom, ahora, ¿no? Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información permiten, ¿no? Que se hablan como canales en donde participemos de manera más activa las y los ciudadanas, y que se abriera un canal de Zoom, y bueno, una sesión de Zoom, y entonces en el Parlamento pidiéramos la voz y habláramos. Sería interminable a lo mejor, ¿no? Pero las redes sociales, por su propio diseño, permitirían, por ejemplo, decir, tenemos una hora, y entonces vamos a organizarnos con un hashtag, y entonces este hashtag nos podrá, a partir de estas palabras clave, podremos trazar matrices discursivas y decir, bueno, hay unas posiciones que revelan esta intención, hay otras posiciones que revelan esta otra, y entonces ahí podríamos tener como condiciones para el debate. A lo que voy con todo esto
es que si bien es cierto que es muy difícil, me parece a mí quizás inclusive imposible, y tienen razón los críticos cuando dicen, es que estaríamos pensando que no hay conflicto cuando sí lo hay, estaríamos pensando que no hay posiciones cuando sí las hay, estaríamos pensando que lo electoral no es una competencia, que no estoy de acuerdo que siempre sea eso, pero también es eso, es decir, los partidos quieren ganar las elecciones, ¿no? Y hay los que piensan que es a costa de lo que sea, y por eso pierden ideologías, y por eso no les importa sumar candidatos extravagantes, impresentables, porque lo que buscan es ganar, y algo de cierto hay en eso, ¿no? No obstante, si pues lo dejamos a eso, bueno, pues ya, pues eso es lo que hacen y ya, entonces vamos a perder este otro contenido, ¿no? Y vamos a seguir dejando, ¿no? Que subsista este modelo y que se siga abriendo la brecha, que yo creo que es muy evidente la brecha que hay entre gobierno, Estado, representantes, partidos y ciudadanía. De tal forma que esto, imperfecto como es, inalcanzable como es, sí permite que esa distancia se acorte un poco, ¿no? Sí permite que podamos cuestionar de manera más directa a las representantes, ya sea mediante los mecanismos directos o ya sea mediante la deliberación, ¿sí? Porque entonces ya el público al que se pueda dirigir el representante, la jefa de gobierno, pues va a ser más amplio y va a decir, bueno, pues que sí me van a contestar, sí saben de qué estoy hablando, entonces podemos tener como diálogos más interesantes, ¿no? Y hasta fuerzas un poco el representante a que tenga mayor conocimiento, mayor compromiso de aquellos temas sobre los que delibera, ¿no? Y no decir cualquier cosa simplemente para salir del paso. Entonces, promueve una serie de cuestiones que a mí me parece que sí enriquecen a la democracia, ¿no? Esa la parte representativa. Y vamos por último a la social para después redondear y decir, bueno, qué elementos hay en la Constitución, cómo estos elementos pueden juntarse, o sea, no necesariamente son excluyentes, ¿no? Una democracia liberal, institucional, puede tener los procedimientos, ¿no? De los que hablan las concepciones minimalistas de democracia, procedimientos para alcanzar espacios de representación y de toma de decisiones en agregación de intereses, con todo lo que eso significa de sufragio universal, de instituciones que garanticen ese sufragio, la efectividad del mismo, que garanticen el pluralismo político mediante un sistema de partidos, pero que también hay estos otros elementos de democracia directa en donde en ciertas circunstancias, sobre ciertos temas que nunca están como total y plenamente definidos, pueda participar la ciudadanía, pero que también se construye una esfera pública, ¿no? ¿Qué idea sí contendió con la idea, valga la redundancia, qué idea sí contendió con esto de la democracia liberal en sentido de son procedimientos y es lo que tenemos que garantizar? La democracia social, contenido sustantivo de las normas, ¿no? Las ideas de la democracia representativa procedimental o las definiciones mínimas de democracia, pues pensaban y han pensado y piensan, porque la ciencia política norteamericana todavía está, y la ciencia política norteamericana es muy influyente en México, por ejemplo, ¿no? Muchas instituciones, no digo nombres, pero muchas instituciones, entre ellas la que yo estudié, piensan que la democracia son procedimientos, ¿no? Es una visión procedimentalista de la democracia, ¿no? Claro, con una serie de ideas en torno a qué son, quiénes son los partidos políticos y qué buscan. La democracia social viene también de los años 60, 70, en donde sin separarse necesariamente del modelo económico, es decir, no decían que había que prescindir del capitalismo y alinearse con el bloque soviético, pero sí que tuvieran un contenido de derechos mínimos en materia económica que permitieran garantizar bienes públicos, ¿no? Y vimos una expansión, inclusive en Estados Unidos, ¿no? El New Deal, después de la crisis del 29, ¿no? Fue eso, fue el Estado tiene que garantizar un mínimo acceso a bienes públicos, hospitales, escuelas, no solo proporcionar seguridad y garantizar la propiedad privada, sino, decía, ¿no? Hospitales, escuelas, espacios públicos para que yo pueda ir, ¿no? A un parque, etcétera, ¿no? Decía, salubridad, transporte, etcétera, ¿no? Vayamos sumando, ¿no? Y desde luego que permitiera también la organización colectiva para enfrentar a los factores de poder económico, ¿no? Es decir, a los sindicatos, ¿no? Se promovía pues el sindicalismo por un lado
y decía un mínimo de servicios públicos básicos para satisfacer las necesidades colectivas, ¿sí? Es decir, que había una buena inversión pública, una buena inversión de dinero en instituciones para proveer servicios públicos para garantizar derechos colectivos. Y los derechos colectivos, la verdad es que son tantos como uno quiera pensar que son, ¿no? O sea, uno puede pensar en derechos colectivos básicos, salud, ¿no? Educación, desde luego seguridad, pero le podemos sumar transporte, le podemos sumar, ¿qué más? Alimentación, si gusta, ¿no? Que el Estado garantice que aquellos quienes no tienen, o hacerlo universal, ¿no? Aquellos que no tienen derecho, que no tienen acceso a alimentos de calidad, lo tengan, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esta idea permeó durante mucho tiempo en el diseño de los estados. Obviamente, insisto, suponía que el presupuesto público se asignaba a estos rubros, y hubo una serie de crisis económicas en los años 70 que fueron, que hicieron que este modelo se fuera abandonando poco a poco, ¿no? Y entonces empezamos a ver esto que eufemísticamente se le llama desincorporación del Estado, adelgazamiento del Estado, que no es otra cosa que privatización de los servicios públicos, ¿no? Del transporte, de los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Otra vez con la idea de que lo privado es mejor que lo público porque fomenta la competencia, porque fomenta que los individuos también trabajen, ¿no? Porque de repente esta parte ideológica empezó no, claro, si tú le das a la gente los vas a hacer flojos, ¿no? Entonces, si tú le das gratis, pues no van a querer trabajar. Si tú le das seguro de desempleo, si tú les das posibilidades de unirse en sindicatos, lo único que van a hacer es que van a querer más vacaciones y trabajar menos. Toda esa idea, que además cuando lo digo, mucha gente dirá, claro, ¿no? Pues es que tiene razón, porque la ideología es poderosa, ¿no? Y se convenció mucha gente de esto, y se convenció en la esfera pública. Otro libro que les recomiendo muchísimo, también de Fernando Escalante Gonzalvo, que es La historia mínima del neoliberalismo, ¿no? Y ahí viene, como explicado en términos históricos, sociológicos y políticos, esta parte de hasta los diseños jurídicos, ¿no? Pero como una ideología de por medio en esto, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a los años 80 y habrán escuchado de una cosa que se llamó Consenso de Washington, ¿no? Que también modificó las estructuras jurídicas de los propios diseños democráticos y del alcance, ¿no? Ya no son los contenidos sociales, porque ya no hay derechos sociales que el Estado tenga obligación de garantizar, ¿no? Porque ya son parte de los privados. El Estado lo que tiene que garantizar es que haya mercados, ¿no? Es decir, que haya condiciones para que se pueda privatizar, que la propiedad privada se garantice y que se garantice un mínimo de condiciones más o menos, ¿no? De competencia. Eso nunca se logró, por cierto, ni se ha logrado. Los gigantes, los tiburones siempre se comen a los pececitos, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que esto supuso el abandono de los servicios públicos, ¿no? No fue un abandono completo tampoco. Por ejemplo, en Estados Unidos sigue subsistiendo para la educación básica un sistema bastante bueno de educación pública, ¿no? Aunque ha enfrentado una serie de resistencias. La salud sí es un tema que completamente se abandonó en muchos lugares, ¿no? En Estados Unidos es una calamidad el sistema de salud, ¿no? Por esa misma razón hubo una reforma con esto que conocieron ustedes como el Obamacare. Y bueno, a lo que voy, lo importante es que se discutió en ese momento el contenido o un contenido mínimo, si es que debía tenerlo o no, la democracia de derechos sustantivos, de derechos sociales que el Estado democrático, ¿no? Con el diseño democrático, pero como democracia misma, tenía que garantizar. Es decir, que la democracia fueran más que procedimientos, que la democracia fueran más que instituciones que garantizaran la eficacia del voto, el sufragio universal, por importante que eso es, no prescindimos de ello, ¿no? Sino que aparte de eso, tuviéramos que darle otro contenido, ¿no? Cuando se escribió, con esto empezamos la clase de ayer, ¿no? La democracia sin adjetivos, era pensando en eso sobre todo, ¿no? Era pensando en, no, la democracia son procedimientos para garantizar que haya pluralismo político en términos estrictos, no para garantizar derechos sociales, ¿no? Y esto fue el consenso de los 80, de los 90, pero que empezó a hacer crisis, ¿no? Y que estas crisis se van agudizando. Ahora la pandemia, pues hizo evidente
que sí se necesita una cierta intervención del Estado, pero no fue nuevo. La crisis de 2008 en Estados Unidos, fíjense, en Estados Unidos, que es el paradigma, ¿no?, de esto de la privatización y de las democracias no sustantivas, hizo crisis fuerte en 2008, porque ¿qué pasó? Ustedes sabrán esta idea de la burbuja inmobiliaria que explotó, ¿no? El mercado inmobiliario, a mucha gente la fueron convenciendo de que tendría que sacar una segunda hipoteca sobre su casa o comprar un departamento en otro lado, y entonces las garantías de pago se volvieron como muy, muy laxas, pero los precios de los bienes raíces subieron hasta que se volvió insostenible, y como todos los otros mercados, es decir, otros mercados de otro tipo de bienes y de productos estaban respaldados por el mercado inmobiliario, cuando todos los otros deudores se volvieron insolventes porque tenían 2 hipotecas y porque habían comprado aparte otro departamento y entonces ya no pudieron pagar eso, esa garantía de estos otros mercados se vino abajo y con ellos se vino abajo todo. Bueno, es especulación, ¿no? Luego los fondos buitre, se complica mucho en términos financieros, pero ¿qué pasó? Que el Estado discutió, aunque no lo logró al final de cuentas. Les recomiendo una película que está en Netflix que se llama Trabajo Confidencial o The Inside Job. Hay otro documental de este personaje muy peculiar y muy chistoso, digo chistoso en los mejores términos norteamericanos, que se llama Michael Moore. Uno se llama Capitalismo, una historia de amor, y otro es la de Psycho, que habla sobre el sistema de salud norteamericano, que es una desgracia, y esto lo hizo antes de COVID, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que la intervención del Estado, ¿qué tanto debe de intervenir? Perdón, en la economía, para garantizar una serie de derechos sociales, ¿no? Que pueden ser becas, que pueden ser alimentos, que pueden ser hospitales de calidad por los cuales no se tenga que pagar en sentido estricto, se tiene que pagar porque el Estado lo financia, ¿no? Pero es a dónde se deben de asignar los recursos del Estado. Es un tema que vuelve, ¿no? Vuelve, y decía de la crisis de 2008, porque ahí fue así de, no, pues es que el Estado sí tendría que regular a los mercados porque son despiadados, ¿no? Inclusive, véanlo en el documental del Trabajo Confidencial, hay uno de las personas, de los banqueros, que dice es que nos tienen que regular porque somos voraces, ¿no? Sí necesitamos regulación del Estado. Entonces, se replantea. No, parecía que el modelo iba a implotar, ¿no? Se iba a explotar desde dentro. No pasó, sobrevivió para mal, me parece a mí, ¿no? Porque no se replanteó esta parte, pero sí, en distintos ámbitos, en distintas democracias, sí se empieza a replantear, a decir, no, espérate, es que sí tenemos que garantizar una serie de derechos universales mínimos. Y de eso va la democracia social, ¿no? Insisto, contenido sustantivo para asegurar un mínimo de derechos. Bueno, eso. En nuestra Constitución, ¿qué tenemos? En nuestra Constitución tenemos procedimientos, por un lado, ¿no? El artículo 41 constitucional, que establece cuáles son las instituciones, cuál es el papel, qué significa qué cosa, cómo se llevan a cabo los procesos electorales, se garantiza el pluralismo político, ¿no? Entonces, la parte de arquitectura jurídica, los procedimientos, la dimensión de la democracia procedimental está bien, está agotada. Los procedimientos, si bien desde mi perspectiva, yo que estoy más inclinado hacia las democracias sociales, pero eso es una preferencia, está bien, digamos, ¿no? Los procedimientos no son prescindibles, los procedimientos son importantes para garantizar efectivamente que haya universalidad en el sufragio, en la representación, que ésta sea efectiva, que haya pluralismo político, porque ello también articula la parte valorativa, ¿no? De promover el intercambio de ideas, promover el conflicto, promover la pluralidad social, el respeto mutuo, la forma en cómo las otras personas, el otro, la otra, el otro, se significan, y que esto no genere como ninguna controversia ni ningún ejercicio de violencia ilegítimo hacia otra persona que se significa de manera distinta. Entonces ahí tenemos ya otra dimensión, que es una dimensión axiológica, que no agotan los procedimientos, pero que los procedimientos sí pueden garantizar que existan, ¿no? La otra dimensión, la parte representativa, que va de la mano con la parte procedimental, ¿no? Una serie de individuos, de personas que acceden a los cargos promovidos por partidos políticos o en su individualidad, ¿no? Los candidatos ciudadanos, que también de alguna manera son una respuesta al descrédito de los partidos políticos,
Pero bueno, se asegura que haya representación, también con la idea de pluralismo político, también con la idea de procedimientos, ¿no? Estas van de la mano. La dimensión axiológica está quizás en otra esfera, porque ahí sí ya es dotar de contenido más allá de procedimientos a la democracia, como había referido ayer y como dije ahorita, ¿no? Estos valores, ¿no? Yo sí siento que eso también está colmado, ¿sí? Hay institucionalmente, por ejemplo, formas en que se puede anular una elección por violación a principios constitucionales. Está toda la ideología, así se expone, ¿no? Como ideología principialista. Hay un libro que acaba de sacar, por cierto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coescrito por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y una de sus secretarias de estudio y cuenta, Roselia Bustillo, que habla sobre principialismo electoral y cómo ha permeado en las sentencias. Y entonces ahí tenemos una dimensión axiológica que también permea en el criterio del juzgador, ¿no? Es decir, las y los juzgadores, cuando elaboran sentencias, valoran, ¿no? Desde un punto de vista abstracto, cuáles son los principios de convivencia fundamentales y que permiten todo lo demás, ¿no? Que permiten una convivencia ciudadana, una representación política, una serie de candidaturas, pero también que limitan al ejercicio de los partidos, ¿no? Aseguran que los partidos, otra vez, puedan ser canales de representación efectivos, también que otros partidos que no cumplen con una serie de requisitos de fiscalización en donde no se sabe de dónde proviene el dinero y vas a ser partícipe del presupuesto público, no puedan acceder a la esfera, ¿no? De los partidos políticos, pues no puedas convertirte en un partido político o una candidata o un candidato igualmente que no cumple con ciertos requisitos, porque rompen con las reglas no solo formales, procedimentales, sino con las reglas, con los valores, con los principios que fundan nuestra convivencia. De tal suerte que esa esfera valorativa también está en la Constitución y también es parte de la democracia, ¿no? Que decíamos ayer, forma de organizar el conflicto, reconoce que hay pluralismo, ¿no? No solo el pluralismo jurídico en el sentido de grupos minoritarios indígenas, artículo 2 constitucional, sino pluralismo en términos de todos aquellos que componemos a esta nación, actores, actrices, políticas, que tienen diferentes preferencias, diferentes formas de significarse y de manifestarse. Derechos sociales están en la Constitución. Han sido motivo de controversia, ¿no? El artículo 27 constitucional, por un lado, el artículo 17 constitucional, el artículo 123 constitucional con relación a los derechos laborales, ¿sí? Derechos laborales mínimos, libertad de asociación, los sindicatos. Hay tensiones en este momento con relación a la libertad sindical. Los sindicatos blancos, ¿no? Que en algún momento fueron los que privaban en las relaciones entre obrero-trabajador, pero, pues sí, garantizar un mínimo de derechos a todos aquellos que no tenían acceso a bienes públicos. Están en la Constitución, lo cual no quiere decir que necesariamente se hayan alcanzado, ¿no? Derecho a educación gratuita, laica, todos esos son derechos sociales que más o menos, o sea, están plasmados ahí y que más o menos se hacen efectivos. Y digo más o menos, por no decir menos que más, ¿no? La verdad es que sí hay pendientes en su instrumentalización, ¿no? Pero están plasmados en la Constitución. Entonces, nuestra Constitución tiene esta composición, ¿no? Plural, en donde la democracia se entiende no solo como un sistema, insisto, de procedimientos para alcanzar fines, para alcanzar representación, todo eso está la parte del sufragio universal, está la parte de las autoridades, la diferenciación de las competencias de cada uno, los controles que ejercen los poderes unos entre los otros, y está la parte social, ¿no? Y está la parte plural. Los mecanismos de democracia directa también están ya incorporados, también en legislación secundaria. Y bueno, el problema siempre va a ser la ejecución de todo, ¿no? La ejecución de la política pública, la ejecución del presupuesto, cómo garantizamos efectivamente que haya un acceso universal. Eso no está garantizado, ¿no? Por más que esté en la Constitución. No es lo mismo un hospital público en la Ciudad de México, un hospital público en la Sierra de Guerrero, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? No es lo mismo una escuela pública en la delegación Benito Juárez o la alcaldía Benito Juárez o en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, que una escuela pública rural en un municipio de Guanajuato, ¿no? Entonces, ese acceso es desigual, ¿no? Sigue privando esta serie de cosas, esta serie de instrumentaciones,
Y por lo tanto, sí nos tenemos que preocupar no solo por las condiciones de nuestra deliberación, ¿no? Sino por el ejercicio de nuestras autoridades, digamos, ¿no? Porque a pesar de que tenemos esta arquitectura constitucional, esta serie de principios, esta serie de instituciones, esta serie de derechos, por lo menos en papel, no están debidamente garantizados, ¿no? Y hay una serie de debates a los que no me voy a meter, porque tienen como este tufillo político que hace un poco de ruido, pero que tienen un contenido social que es interesante, ¿no? Las pensiones universales, las becas universales, ¿no? Que, insisto, más allá del uso político que puedan tenerse, pues le dan un cierto contenido social a las cosas, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Pero la propia Constitución, pues va garantizando. Hay muchos retos para el Estado mexicano, muchas restricciones presupuestales, desde luego. Ahí hay otra cosa, ¿no? El Estado podría tener más recursos si se decidiese, y también eso me parece que sería democrático en términos económicos, ¿no? Pues cobra más impuestos a las grandes fortunas, una de las propuestas de Piketty, de Patricio Solís, de Federico Navarrete, y de mucha gente que trata temas de desigualdad. El propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ha dicho, pues, es que sí necesitan los estados fortalecerse para garantizar derechos. Entonces, el debate actual sí tiene que ver con la construcción, con la nueva construcción de nuevas democracias sociales, ¿no? Porque esta idea de que solo son procedimientos, pues hizo crisis y ha derivado en el acrecentamiento de las desigualdades. Bueno, pues aquí termina mi intervención. Nuevamente, espero que haya sido de su interés, que haya satisfecho sus expectativas cuando ustedes se inscribieron en este diplomado y vieron que había un módulo sobre concepciones de la democracia, que hayan quedado respondidas la mayoría de las dudas, de los conceptos. Y bueno, pues tenemos 10 minutos para comentarios, preguntas, etcétera. Así que nuevamente les dejo los micrófonos a ustedes. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Por su atención, por su presencia, por sus participaciones. Bueno, pues si no tuviéramos nada, les agradezco mucho otra vez, ¿no? Su participación. Espero que este diplomado colme sus expectativas. Sí, Carla Denise Martínez. Gracias, profesor Alonso. Bueno, yo en lo particular quiero agradecer mucho las clases. Siempre con ustedes muy dinámico el poder entender, ¿no? Y el poder escuchar también esa perspectiva que en ocasiones pensamos que no mucho la tienen, ¿no? Entonces, yo en lo particular era para agradecer sus extraordinarias clases, que la verdad me encantaron. Aprendí mucho, me ayudó a entender un poco más, ¿no? Y también a ser un poquito en ocasiones más respetuoso con las opiniones de los demás, porque en ocasiones nos encasillamos en lo que nosotros pensamos, pero ya con estos, las diferencias de las democracias, de los tipos, qué es lo que podemos o qué es lo que se puede hacer tanto de una parte como del otro, creo que en lo particular me ayudó mucho. Entonces, nada más quería agradecerle. Muchas gracias. No, muchas gracias. Con mucho gusto hacemos este trabajo y se enriquece con estas participaciones. Le agradezco mucho. Anet Ramírez, por favor. Sí, ayer estaba registrada como ZURMZ, que son mis acrónimos. Sí. Ya pude arreglar mis problemas técnicos y pues en sí es también agradecer las clases impartidas y de manera de conclusión, desde ayer quería comentar que una concepción de la democracia siempre va a tener supuestos, ¿no? La teórica y la de la realidad, la práctica, porque nunca a pesar de que mucho se tenga la idealización de que hay que participar, hay que incluirnos, hay que llamar a la ciudadanía que se interese en la política, es muy, muy complicado por las causas de la crisis de legitimación a los partidos, al sistema electoral, muchas deficiencias que la democracia en sí misma va a tener, porque no hay una democracia perfecta, ¿no? Siempre va a haber las modificaciones, los cambios. Tenemos el claro ejemplo en nuestro país, ¿no? El proceso de democratización, que sin embargo estamos todavía en ese camino de hacer las modificaciones que se necesitan para alcanzar una democracia dependiendo los tipos que ya vimos, ¿no? A veces una democracia social no va a incluir a su totalidad todos los derechos sociales porque un Estado social es muy caro. Ese es un problemita ahí que va a tener este tipo de Estado, ¿no?
Entonces, y algo que me considero importante es que a pesar de que llamemos a la ciudadanía, no a todos les interesa la política y no los podemos obligar a que se involucren, lamentablemente, como una libertad negativa. Entonces, esta concepción yo la tuve mucho, platicaré brevemente, fui CAE. Entonces, al ir a la gente, visitarla, platicarle, es muy difícil tratarla de incentivar a que se involucre en asuntos políticos. Entonces, la democracia en sí tiene que ser una forma de vida y una forma de vida de cada uno de nosotros, dentro de un colectivo, o sea, dentro de la sociedad mexicana. Entonces, la verdad es que sí, estas clases que hemos visto son muy enriquecedoras en este sentido de la democracia, sus tipos y su funcionamiento. Y le agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias. Y justamente dice algo bien importante, la democracia es una relación social. O sea, sí, tiene sus componentes instrumentales, institucionales, etcétera, pero también es una relación social, en donde nosotros nos relacionamos con las demás de una manera específica, ¿no? Gracias por los comentarios. Y finalmente tenemos al licenciado Javier García Tinoco, por favor. Gracias, Alonso. Para mí se me hizo muy interesante cómo todos los temas de alguna forma nos mostrabas al mismo tiempo como pues la otra tesis, ¿no? O sea, a mí me resonó mucho hoy en la clase como yo pensaba que el mecanismo de participación por sí mismo pues sí ayudaba o cambiaba, pero la realidad es que no. Y lo dices bien, ¿no? El ir y participar, a veces uno se queda con la idea de, bueno, sí, promovámoslo y hagamos el cambio, pero la realidad es que estructural y orgánicamente no está diseñado para que eso pase. Inclusive como lo vimos con la última consulta, que fue la participación del 8%, creo, 7%, y lo vamos a ver el siguiente ejercicio. No vamos a llegar al 40%, porque con mucho trabajo en las intermedias llegamos al 47% y en la seccional al 53, 60% de participación. Entonces, la media es muy complicada. Yo creo que pues sí hace falta un cambio más profundo, más drástico, y que pues no nos va a dar para lo que queremos, y que falta mucho, aunque dices bien, hay en otros países estos mecanismos y funcionan distinto. Entonces yo creo que pues me gustó esta parte de cómo es que nos presentabas todos los temas y el conflicto que tenías de repente para que no parecieras posicionado de uno o de otra forma. Entonces creo que eso es muy difícil, pero lo lograste y te agradezco mucho. Me sumo a los agradecimientos de los compañeros y estoy muy contento con la clase. No, hombre, un gusto. Muchísimas gracias. Sí, eso no quiere decir que sean prescindibles los mecanismos. Está bien, los vamos perfeccionando, vamos construyendo nuestras esferas públicas. Es muy difícil, como muy bien dijo la compañera Anet, llegar como al ideal, ¿no? Pero bueno, tampoco por eso vamos a renunciar y decir, bueno, pues entonces ya no hacemos nada, ¿no? Sino que es un trabajo constante. Y bueno, sí, uno siempre tiene su corazoncito, ¿no? Y siempre va a latir de un lado y entonces, bueno, sí procuramos ser lo más centrados posibles, pero pues de repente siempre se va a colar algún elemento. Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto participar con ustedes. Yo quedo a sus órdenes, les doy mi correo electrónico personal para cualquier cuestión que gusten comentar o bibliografía, etcétera, ¿no? Mis redes sociales, estoy en Twitter como @AlonsoMoyers, y bueno, a sus órdenes, muchísimo gusto de verles, de verlas, y pues esperamos seguir en esto, ¿no? Síganse cuidando, buenos días y hasta la próxima. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.